El lado B de la maternidad. En la vida jamás nos encontramos con personas por azar. No hay casualidad. Lo que hay es puro sentido. Experimentos de la física cuántica nos enseñan que el observador nunca es ajeno a lo observado, a diferencia de lo que predicaba el antiguo paradigma newtoniano, dominante en el siglo XX. Otra forma de expresarlo. Las personas que más resuenan con nosotros, para bien o para mal, amigos, parejas, hijos, jefes, atesoran características similares a las nuestras. Portan parte de nuestra luz, pero también de nuestra sombra. La sombra está hecha de todas esas características que rechazamos. La soberbia, el narcisismo, la corrupción, la mentira, la envidia, el resentimiento, la codicia, la vanidad, el autoritarismo, la rigidez y tantos otros pecados que en nuestra ceguera emocional siempre son de los otros. Esta percepción tan común es, sin embargo, parte de nuestro propio autoengaño. A menudo, las características negativas que más despreciamos en los demás también nos pertenecen, aunque las hayamos querido barrer debajo de la alfombra. Lo que llamamos trabajo personal no es nada más ni nada menos que conectarnos con esa sombra que paradójicamente es una inmensa fuente de energía. Rescatarla, reconocerla como propia, reciclarla como la basura y finalmente usarla en nuestro propio beneficio. No hay nada que nos dé mayor identidad que la sombra reapropiada. Como diría el sabio de Jung, no pretendo ser un hombre bueno, sino un hombre completo. Hace muchos años, cuando me molestaba algo de alguien, solía caer en la trampa de creer que el problema era del otro. Era una forma de ver la vida con la que me victimizaba. Yo soy buena, el otro es malo, con lo que me sentía moralmente superior. En cualquier caso, el problema siempre estaba fuera de mí, y los que tenían que cambiar eran los demás. Así, mis relaciones siempre terminaban por empastarse. Reconozco que no era original. No creo exagerar si afirmo que más del 90% de la gente razona de esa manera. La luz es siempre mía, la oscuridad de los demás. De hecho, si algo une a la política de todas las ideologías, es esa matriz. Hoy sé que la única que tiene que cambiar soy yo, y que solo si modifico mi mirada sobre los otros cambiarán también mis relaciones. Esta nueva forma de percibir el mundo cambió por completo mis relaciones, sobre todo con mi hija, Camila. Un día hablamos largo y tendido sobre el tema con mi amiga Carola, compañera de la secundaria. Carola es abogada y está casada con Cristian, quien fue compañero de la Facultad de Derecho. Su primer novio, con quien tuvo 2 hijos, Maya, de 18 años, y Matías, de 14. En cuestiones de maternidad, yo soy una de las pocas raras del grupo. Fui mamá a los 20, cuando mis amigas estaban lejos incluso del casamiento y el emparejamiento. Y hoy, a diferencia de ellas, tengo una hija joven, adulta, con la que tuve que volver a aprender a relacionarme a medida que dejaba atrás la adolescencia. La relación entre madres e hijas es la más difícil de todas. Es la relación que más ambigüedad genera, porque a partir de la adolescencia, las hijas nos aman, pero también nos odian. Tiene su lógica. Si por momentos no nos odiaran, no podrían separarse de nosotras y crecer. Esa dinámica de amor y odio profundo es muy perturbadora, porque nadie nos prepara para ejercer el trabajo más difícil del mundo, que es formar a otro ser humano. Nadie nos alertó acerca del lado B de la maternidad. Apalancadas en esa ignorancia, a menudo copiamos sin pensar los malos modelos que tuvimos o simplemente actuamos a ciegas porque no tuvimos ningún modelo, ni malo ni bueno.
Algo me hace ruido cuando veo las postales de felicidad perfecta en las revistas o incluso en los perfiles comunes de Facebook. Madres e hijas posando en un paraíso donde nadie va a decir jamás, por momentos odio a mi madre. Cuando vemos esas imágenes de ficción, tan diferentes de nuestra propia experiencia real, pensamos automáticamente que hay algo malo en nosotras, no que los demás están mintiendo o simplemente no se conocen lo suficiente como para ir más a fondo. No, pensamos que quizás seamos malas madres, solo cuando entendemos que la relación con nuestros hijos es un aprendizaje. Con su luz y su sombra nos encontramos con el mejor costado de la maternidad. Con Carola compartimos el chat de ex compañeras de la secundaria que titulamos las A-normalitas. A veces, todas las A-normalitas nos encontramos en un bar sobre los lagos de Palermo. Otras lo hacemos por separado. Pocas cosas son más sanadoras en la vida que la terapia con amigas. Carola venía de 2 años con problemas con su hijo Matías. Y para hacer un poco de charla de autoayuda, nos encontramos una tarde en el bar de los lagos. Apenas nos sentamos, café humeante de por medio, Carola me confesó algo muy privado e incómodo, pero muy honesto. Es increíble. A veces creemos que hacemos cosas por nuestros hijos, pero en realidad, si somos honestos, las hacemos por nuestra propia felicidad. Carola y Cristian son 2 abogados exitosos que armaron una familia de clase media alta en un barrio cerrado de Escobar. Maya es la hija exitosa y Matías el torpe, una división de roles que suele ser bastante común en las dinámicas familiares. Simplemente, el hijo varón no estaba a la altura de la expectativa de los padres. Algo que era indecible, incluso al interior del matrimonio de Carola y Cristian. Los demás chicos percibían y le hacían bullying en el country y en la escuela. Los padres sufrían con el dolor de su hijo, pero no lograban entender hasta qué punto ellos mismos contribuían a generar esa dinámica. Entonces empezamos a alentar a Mati para fortalecer su autoestima. Y cuando le hacían bullying los demás chicos, salíamos a defenderlo. Un día nos pusimos a pensar de verdad y entendimos que lo que nos molestaba era que esa situación cuestionaba nuestro rol de padres, nuestra identidad, nuestra imagen, cómo nos veían desde afuera. Matías, con su minusvalía, hería nuestra autoestima de ganadores. Pero, ¿qué pensábamos de él realmente? Cuando nos zambullimos en nuestros pensamientos más honestos, descubrimos la verdad. Pensábamos que Matías era un desastre y que tenía un problema de retraso madurativo. Y ese pensamiento a él le llegaba de algún modo y lo dañaba. Carola y Cristian decidieron dejar de hacer cosas para arreglar a su hijo mayor y empezaron a trabajar sobre ellos mismos. Para empezar, dejaron de juzgarlo y de hacer esfuerzos para apuntalar su propia autoestima como padres. Cuando dejaron de estar pendientes de la mirada de los demás, empezaron a ver al chico en sus cualidades únicas. También dejaron de defenderlo del bullying de sus compañeros. Entendieron que si lo hacían, le estaban diciendo, no podés solo, necesitas que te protejamos. Después de meses de cambiar la mirada sobre su hijo, Matías también empezó a cambiar. Empezó a aflorar en él su verdadera personalidad, y al cabo de casi 2 años, cuando ellos se habían despojado de la necesidad de mostrarle al mundo que tenían 2 hijos exitosos, Matías se había convertido en la mejor versión de sí mismo. Ser madre es un logro muy importante para una mujer, le dije a Carola. No me refería al mandato social del que justamente habría que escapar. Ocurre que los hijos nos ofrecen una inmejorable oportunidad para reparar al niño que hemos sido. Podemos vivir una vida mundana, con relaciones superficiales,
ocupándonos solo de nosotros. Pero si en esa existencia no hay nada que nos desafíe a crecer, creceremos poquito. Y entonces le conté mi experiencia como madre de una hija joven adulta. Tuve que aprender a pensar en lugares nuevos desde los cuales vincularme con ella. Lo que más me costó entender es que ser madre supone una relación muy desigual, porque los hijos nunca nos van a devolver lo que le dimos. El altruismo es lo que marca el pulso de esta relación. Muchas incluso tenemos que aprender a dar aquello que no hemos recibido de nuestras propias madres o de las figuras maternales. Así se sanan los clanes familiares cuando logras dar aquello que no te ha sido dado. Con los años aprendí que el mejor modo de vincularme con mi hija es acompañarla en lugar de juzgarla. Sigo fallando muchas veces, pero al menos hoy sé que la crítica como camino de la pedagogía es el peor de los modelos. Hubo una época en que con la excusa de las buenas intenciones la criticaba con la falsa ilusión de empujar en ella cambios positivos, o lo que yo entendía como cambios positivos, ignorando el aprendizaje de su propio camino. El juicio negativo va de suyo. Es una práctica que aprendí de mi abuela madre. Yo la juzgaba y ella, naturalmente, se defendía. Una danza tóxica en la que ningún mensaje, aunque fuera positivo, llegaba. Un andamiaje heredado que tuve que desaprender y que aún me atrapa más veces de las que quisiera. Entonces aprendí que el trabajo de ser madre es que ella me cuente sus problemas, no que yo se los cuente a ella. Escucharla, registrarla, no que ella me escuche a mí, le confié a Carola. Además de la incondicionalidad, practico tratarla como si fuera mi sobrina o la hija de una amiga. ¿Qué quiere decir esto? Respetar su opinión, en lugar de decir las barbaridades que las madres solemos lanzarles a nuestros hijos. Discursos llenos de control, cuando los consideramos una extensión de nosotras mismas. Antes de expresar mis buenas intenciones, ahora las paso por ese filtro mental. ¿Le diría esto a la hija de mi mejor amiga? Y a veces funciona. Aquella tarde volví a casa manejando y pensando lo importante que es dejar de ser madres inmaduras, demandantes, amorosamente manipuladoras y sutilmente controladoras, y pasar a ser madres que alimentan y apoyan la felicidad de sus hijos, aunque esa felicidad no nos incluya. No hay nada más depredador para un niño que suponer que debe proteger a su madre. Laura Gutman.